porque creo que esta rueda de prensa es importante, quiero que sea aclaratoria para cualquier duda que pueda surgir por los hechos que han transcurrido en estos últimos días con respecto a la ayuda a domicilio. Bueno, yo en primer lugar quiero tranquilizar a las víctimas verdaderas de todo este conflicto, que son los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, porque parece ser que como no tienen voz ante la puerta de un ayuntamiento, o puede parecer que no tienen voz, pero quiero transmitirles la total tranquilidad que quienes defienden los intereses de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio es este equipo de gobierno, y yo como portavoz de Bienestar Social asumo ese compromiso de defender hasta el último momento lo que son sus derechos, y voy a anteponer el hacer bien las cosas para que ellos reciban el servicio en las mejores condiciones a cualquier interés. Creo que nosotros los políticos estamos elegidos democráticamente para defender a todos los portuenses, no para defender a los colectivos que por hacer más fuerza o pegar más gritos o tener más forma de acceder a ciertos grupos políticos defienden sus derechos, que tienen es totalmente lícito, porque los derechos de los trabajadores lo tienen que defender ellos mismos, pero que la corporación de un ayuntamiento, y concretamente el equipo de gobierno de un ayuntamiento, está para defender los derechos de todos y todas los y las portuenses, que para eso han sido elegidos democráticamente. En cuanto al cómo han transcurrido estos días, en la última rueda de prensa, donde yo en ningún momento, y lo digo porque han salido declaraciones que no se corresponden a la verdad, en ningún momento hablé ni de modificación de convenio colectivo, ni de bajadas salariales, que lo que transmití fue que al quedarse desierto el concurso, de inmediato me reuní tanto con sindicatos como con la Junta de Portavoces para transmitirle en la línea que íbamos a trabajar, y la línea en la que vamos a trabajar era, por supuesto, intentar encontrar cuanto antes a una empresa que asuma el servicio, y si eso supone un esfuerzo por parte del ayuntamiento en detrimento de las arcas municipales, en esa línea íbamos a trabajar, entendiendo que ese incremento afecta a todos los portuenses, y que si en su momento la Junta de Andalucía hubiese hecho lo que tenía que hacer, que era revisar el precio hora, que desde el año 2007 no se ha revisado, pues a lo mejor no nos hubiésemos visto en esa tesitura. Cometí un error en la rueda de prensa anterior, porque el sentido común me hacía entender que tenía que haber sido así, pero después revisándolo no fue así. Que dije que todos los grupos políticos, cuando se llevó la moción a pleno donde se instaba a la Junta de Andalucía a revisar el precio, habían votado por unanimidad que sí. Tengo aquí el acta, porque haciendo memoria recordé, digo, pues no fue así. Quiero aclarar que quienes abanderan los derechos de los trabajadores, en este caso los derechos de estas trabajadoras, que dicen que no van a admitir en ningún momento que se modifiquen las condiciones laborales de ellas, en ese pleno votaron que no. Y tengo aquí el acta, para que no digan que eso es incierto, que estoy dispuesta a entregar una copia donde está transcrito el debate desde la primera palabra hasta la última palabra. Bueno, pues como os dije en aquella rueda de prensa, he estado en contacto con distintas empresas. Solo he conseguido que una de ellas se sienten conmigo para llegar a un acuerdo en precio. El acuerdo con el que hemos cerrado la negociación es 15,60. Eso supone que el ayuntamiento tiene que hacer una aportación de 2,60 euros por hora. Pero bueno, como he dicho al principio, velando por los intereses de los usuarios, se asumirá en detrimento, por supuesto, de algo. En algo habrá que quitarlo, porque el dinero es el que hay y los presupuestos son los que son. Eso por un lado. Posteriormente, una vez que he conseguido ese acuerdo con esta empresa, nos reunimos nuevamente, creo que fue el miércoles por la tarde, en el área de Bienestar Social, nuevamente los grupos políticos, los portavoces de los grupos políticos, junto con los sindicatos, donde transmití que yo mi tarea ya la había hecho. Mi tarea era encontrar a una empresa dispuesta a adjudicarse el servicio. La otra pata que quedaba era que las trabajadoras del servicio pusieran de su parte, porque y hoy voy a decir exactamente cuál es el conflicto que hay entre empresa y trabajador. El conflicto es el siguiente:
Nosotros, desde que yo entré, hemos trabajado en línea de mano de la empresa con las trabajadoras y junto con la administración para conseguir articular un procedimiento a la hora de establecer los horarios de las trabajadoras que no afecte al servicio, o sea, que los usuarios no tengan cada día un auxiliar distinto y que vayan garantizando los derechos que le corresponden a ella como trabajadora. Yo siempre he ido de la mano y he luchado para que eso sea así. De hecho, se firmó un compromiso a 3 bandas, trabajadoras, empresas y ayuntamientos. Se creó una fórmula, pero esa fórmula no está resultando efectiva por un motivo, porque se hizo desde el punto de vista de que el servicio iba a ir en aumento, porque al ser un servicio vivo, al ser un servicio que anualmente tienen que ir entrando nuevos usuarios que por revisión de su PIA le corresponde, pues tenía que haber ido increciendo. Como la Junta de Andalucía lo ha paralizado absolutamente, no es que se haya quedado estancado, es que ha ido a menos. Ha ido a menos porque fallecen usuarios y son horas libres que se van quedando. Con la situación actual con la que están las trabajadoras, están haciendo horas que cobran pero no las hacen, porque si se le cae el usuario, entonces la complejidad es cómo cuadrarle un nuevo usuario a ese auxiliar. Hay que tener en cuenta que el usuario tiene el derecho de elegir la franja horaria. Entonces, ahí nace ya un problema. Es como, a lo mejor entra un nuevo usuario, pero ese usuario, la hora que le queda, que él decide tener, no es una hora libre para esa trabajadora. Entonces, lo que hay que articular y donde tenemos que trabajar, y yo vuelvo a tender mi mano para ir a buscar la solución, es sentarnos nuevamente empresa, trabajadora y administración para concretar o articular un nuevo procedimiento donde las trabajadoras vayan garantizando sus derechos, pero a la vez yo como administración voy a estar mirando muy de cerca los intereses de los usuarios. Esa fue la reunión que mantuvimos el miércoles por la tarde en el área de bienestar social. Por tanto, desde el principio dije que esto era una voluntad por parte de 3 patas, empresa, trabajadores y ayuntamiento. Empresa y ayuntamiento ya ha cumplido. Ahora vamos a montar un procedimiento de negociado donde se invitará a 2 empresas más que de momento no han manifestado que tengan interés en quedarse con el servicio, y confiemos que para el día, va todo articulado para que sea así, para que el día 12, que es el último día que acaba el servicio actual, o sea, el contrato actual, el día 13 empecemos a trabajar con las nuevas condiciones. Entonces me gustaría, si hay alguna duda, porque sobre todo eso, porque he visto que se han hecho declaraciones que creo que no se corresponden sobre todo a la rueda de prensa que yo di la semana pasada. Y si quieren, voy a añadir algo, que fue el punto de ayer del pleno, que creo que es importante que lo vuelva a aclarar. En el punto de pleno de ayer, donde se habla, me lo he traído aquí, la propuesta de acuerdo es que el Ayuntamiento del Puerto de Santa María se compromete a garantizar la subrogación de los trabajadores y trabajadoras adscritos a la contrata mediante el procedimiento administrativo correspondiente que será incorporado a los pliegos que se confeccionen para su posterior adjudicación. A ver, un pliego de condiciones del Ayuntamiento del Puerto, de este servicio concretamente, lo que persigue es garantizar el buen servicio y concretar las condiciones laborales con la empresa. El órgano de contratación de un ayuntamiento no es el garante o el aval de los derechos de los trabajadores, es el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo, que por ende le corresponda al sector en concreto. Entonces, en la cláusula 37ª en la que se habla de la no subrogación de personal, en el pliego que está aún en vigor, lo que pone es lo siguiente: no obstante lo anterior, consta en el negociado de contratación del ayuntamiento, anexo del personal con los datos de trabajadores que prestan servicio a la actual concesionaria, con todos los datos y demás, haciendo alusión posteriormente al convenio colectivo, que es quien recoge el derecho a la subrogación de esas trabajadoras.
lo que se persigue con la propuesta que se llevaba ayer a pleno es que si mañana se queda el servicio desierto, esas trabajadoras pasan a ser trabajadoras municipales. Yo he dicho desde un principio que nosotros estamos aquí para defender los derechos de todos los ciudadanos, no de un colectivo por mucho ruido que haga. El que estas trabajadoras pasen a ser prácticamente funcionarios del ayuntamiento, a mí me parece un agravio comparativo con aquellas personas que para acceder a un puesto de trabajo en la administración tienen que pasar por un examen y por una oposición. Creo que quien quiera acceder a una plaza de la administración, que tienen que elegir el procedimiento reglado, que es una oposición. Entonces, quien trabaja para una empresa privada tiene que asumir que si la empresa privada cierra o tendrá que pelearse en el foro que le corresponde, que es la inspección de trabajo en el juzgado de lo social. Pero es que el ayuntamiento del puerto, o cualquier ayuntamiento, no puede ser un campo abierto a que todos los trabajadores vengan aquí. Es que ahí es donde radican los problemas. Que seamos realistas. Es que hay que llegar al ayuntamiento, si quieres acceder a una plaza, vía oposición, no vía contrata, y si la contrata se va, que el ayuntamiento me meta en la plantilla de funcionarios. Me parece totalmente injusto y me parece un agravio comparativo para todos los funcionarios que actualmente están en este ayuntamiento. Por tanto, la única modificación que se va a hacer en el nuevo pliego es que, donde dice que consta en el negociado de contratación del ayuntamiento, que toda empresa que ve este pliego sabe perfectamente que tiene que asumir la subrogación de esa empresa, bueno, para dejarlo aún más clarito, lo único que vamos a poner es que se adjunta el pliego técnico anexo del personal. En fin, por si a alguien se le olvida ir a contratación a pedir el listado, que aún así también está colgado en la web municipal. Pero vamos, que toda empresa que haya mostrado interés, o por lo menos sabe perfectamente que tiene que subrogar a esas trabajadoras. Pero en el pliego no la especificáis como tal, ¿no? Sí, sí. Si lo especificáis, ¿eso implica que esas trabajadoras pasarían a formar parte de la plantilla municipal? No, precisamente por eso votamos ayer que no. ¿Vale? Lo que yo... Sin embargo, la oposición, pregunto, si decíais que eso no significaba que el hecho de que pusierais esa cláusula de obligación de subrogar, eso no implicaba que las trabajadoras pasaran a la plantilla municipal. No sé si se llevaba razón o no, o si se llevaba... claro, es que ese es el problema, que es lo que se dice, es que se puede incurrir en una liberalidad de precisamente si admitimos esa propuesta a pleno tal cual venía, ¿no? Nosotros, es que ayer se daba la sensación en el pleno que nosotros le decimos a las empresas, quédate con el servicio y no mencionamos a las trabajadoras. No, nosotros le decimos a la empresa, quédese usted con el servicio y anexo tiene el listado de trabajadoras con la relación de los datos y del tipo de contrato que tienen y asumiendo el convenio colectivo al que están adscritas. Y ese convenio colectivo es quienes les obliga a la subrogación, ¿vale? Entonces, es que no es para nada es así. Actualmente, si las trabajadoras, o mejor dicho, si la empresa mañana se va, las trabajadoras no pasan a ser, actualmente, tal cual están, no pasan a ser trabajadoras del ayuntamiento. Pero con esa cláusula, con esa propuesta a pleno que se llevó ayer, sí pasarían. Y por eso se vota que no. O sea, yo estoy garantizando, primero nosotros tenemos que garantizar que el servicio se dé en condiciones y garantizar y velar porque las condiciones laborales de las trabajadoras se estén cumpliendo. Que no se cumplen, nosotros no somos el órgano competente para discutir los derechos de los trabajadores, ¿no? Mi obligación o la obligación del equipo de gobierno es trasladar al juzgado de lo social, a la inspección de trabajo, de que esas trabajadoras no se le están dando se están incumpliendo con sus derechos. Somos denunciantes, pero no resolvemos ese problema. No es un ayuntamiento del puerto quien tiene que deliberar los conflictos entre trabajadores y empresas. No sé si me he explicado bien. Ahora mismo, ¿cuántos dependientes hay aproximadamente? 180 y tanto, creo que eso, no llegan a 200. Bueno, y si no entran nuevos usuarios, porque la Junta ha paralizado el procedimiento, que cada vez hay menos, ¿no? O sea, las personas van falleciendo.
Bueno, yo es que he sido muy pesada en la anteriormente, además lo he llevado a pleno y creo que tengo prácticamente hecho un máster sobre la sostenibilidad de la ley de dependencia, y aquello que parece que suena a algo a largo plazo, pues no es tan a largo plazo, es que a eso va abocado la ley de dependencia desde su incorporación. Yo nunca he dudado vamos, estoy totalmente a favor con la ley de dependencia, pero es que la ley de dependencia sin recursos económicos e incluso humanos, porque hace falta que se revise que las prestaciones se están dando justamente, va abocado a eso. ¿Y sabéis si tiene Portugal una lista de espera? Claro que los hay, claro que los hay. No tengo el número de personas, te explico, desde el año pasado, a principio, el 1 de enero del 2011 tenían que estar favoreciéndose de ciertos servicios el grado 1 nivel 2. Son unos 200, no me acuerdo el pico, pero son 200 largos de usuarios, pero no de ayuda a domicilio, sino algunos de ayuda a domicilio, otros de teleasistencia, otros de ingreso en residencia, otros de centro de estancia diurna. Pero ahí están, que no se les ha dado cobertura.